Eh, Como saben, hoy ya es la clausura del sitio de Jericó nocturno. Hoy, en un momento determinado de la misa, el padre Álvaro va a repartir el aceite de San José. Para eso hemos puesto a su disposición unos pañuelitos que tienen los servidores, que ahí en la parte de atrás, con toda confianza se pueden acercar, y hoy se va a repartir ese aceite a todos los hermanos y hermanas que tengan su pañuelito. Y en el momento de la oración, pues pidamos su poderosa intercesión. Le damos un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie, que esta jornada, ¿quién da gloria a Dios primero que nada? Más fuerte, ¿quién da gloria a Dios? Un aplauso al Señor, y que esta jornada sea hecha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuertes esos aplausos al Señor, y recibimos la imagen del Señor San José, que hoy nos visita. ¡Viva San José! ¡Viva San José! ¡Viva San José! ¡Viva Jesús! ¡Viva María! Fuertes esos aplausos para el Señor. La sangre de Jesucristo tiene autoridad para vencer las fuerzas del mal. Las obras de maldad no podrán prevalecer a la efectividad de la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene autoridad para vencer las fuerzas del mal. Las obras de maldad no podrán prevalecer a la efectividad de la sangre de Jesús. Es por la sangre de Jesús que limpio soy. Ganaremos la batalla con Cristo el Señor. Pelearemos hasta el fin sin desmayar. Vamos a conquistar la tierra que nos dio. La sangre de Jesucristo tiene autoridad para vencer las fuerzas del mal. Las obras de maldad no podrán prevalecer a la efectividad de la sangre de Jesús. Es por la sangre de Jesús que limpio soy. Ganaremos la batalla con Cristo el Señor. Pelearemos hasta el fin sin desmayar. Vamos a conquistar la tierra que nos dio. Vamos con esas palmas para el Señor, venga. ¿Quién dice gloria a Dios? Maravilloso es el que reina por los siglos. Maravilloso es el que reina por los siglos. Él es el gran Rey de gloria. Él es el gran Rey de gloria. Él se mueve con poder en medio de su pueblo. Si su pueblo la alaba, Él se glorifica. Él es maravilloso, Él es el Rey de gloria. Por lo que en este instante le vamos a alabar. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale con este son. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale con este son. Pero mira, mira, mira qué lindo que se mueve. Pero mira, mira, mira qué lindo que se mueve. Él es el gran Rey de gloria. Rey de gloria. Él es el gran Rey de gloria. Rey de gloria. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale con este son. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale con este son. Vamos con esas palmas para el Señor Jesús. Alábale, alábale.
Porque hay una fuente de vida, hermano, y nosotros nos gozamos hoy. Le decimos, hay una fuente de vida, hay una fuente de amor, hay una fuente de vida, mi hermano, hay una fuente de amor. Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón. Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón. Cantamos, hay una fuente de vida, hay una fuente de amor, hay una fuente de vida, mi hermano, hay una fuente de amor. Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón. Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón. Él es quien perdona toda tu iniquidad, Cristo es quien le sana toda tu soledad, es el que te llena de gozo y bienestar. Jesucristo es la fuente de la felicidad. Él es quien te llena de gozo y iniquidad, Cristo que te sana toda tu soledad. Él es el que te llena de gozo y bienestar. Jesucristo es la fuente de la felicidad. Dice, hay una fuente de vida, hay una fuente de amor, hay una fuente de vida, mi hermano, hay una fuente de amor. Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón. ¿Quién es? Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón. Fuerte la alabanza, aplausos a Jesús. Hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística de esta noche, en la que vamos a clausurar solemnemente pues este sitio de Jericó, que durante una semana se ha estado celebrando aquí en la comunidad y que ha tenido repercusión pues más allá de los muros de este templo parroquial. Sabemos que por las redes sociales se ha difundido ampliamente, no solamente aquí en nuestra arquidiócesis de Yucatán, sino más allá de nuestra arquidiócesis. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Pues llenos de confianza en la misericordia que nos tiene nuestro Dios, y pidiendo siempre pues que Él derrame abundantemente su gracia sobre cada uno de nosotros, tomando en cuenta que Él siempre está pronto para perdonar nuestros pecados, manifestemos nuestro sincero arrepentimiento. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Apiádate, Señor, de nosotros, que hemos pecado contra ti. Líbranos, Señor, de los males y danos tu salvación. Muéstranos, Cristo, el camino para estar cerca de ti. Ten piedad, Cristo, de nosotros, danos tu perdón. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Líbranos, Señor, de los males y danos tu salvación. Muéstranos, Cristo, el camino para estar cerca de ti. Ten piedad, Cristo, de nosotros y danos tu perdón. Y danos tu perdón. Y danos tu perdón. ¿Quién
¿Quién da gloria a Dios? Más fuerte, ¿quién da gloria a Dios? Una alabanza de aplausos para Jesús. Gracias, Señor, por este sitio de Jericó. Te alabamos y te bendecimos. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que has iluminado al mundo entero con la palabra de tu apóstol Pablo, cuya conversión conmemoramos hoy, haz que nos convirtamos a ti para dar así al mundo un testimonio de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar, por favor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí, en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios, como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo, casi por tierra, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco.
Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio gozoso del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor Jesús. Hermanos, hermanas, la
celebración de nuestra Eucaristía, de clausura de este sitio de Jericó que se ha realizado desde el lunes pasado hasta el día de hoy, está enmarcada con esta festividad litúrgica de la conversión del apóstol San Pablo. Y qué maravilloso que terminemos este sitio de Jericó con esta celebración de la conversión del apóstol Pablo. A él la muralla pues se le lo tumbó hasta el suelo y al levantarse se levantó un nuevo hombre, transformado, transfigurado. Así le pedimos a nuestro Dios que los frutos, que los resultados de esta semana de Jericó también a nosotros nos tumbe, nos bote, nos tire de nuestra soberbia y de todo aquello que nos está impidiendo pues derrumbar esas murallas que nos oprimen, esas murallas que nos están aplastando y que cada uno de nosotros conoce pues muy bien. El tema de reflexión final de este sitio de Jericó no está puesto a la deriva o a la buena de Dios como el último de los temas de reflexión. No, está engarzado en lo que ha sido cada uno de los temas de reflexión durante toda esta semana. El lunes pasado se tuvo la gracia de Dios de reflexionar acerca de la misión del Señor San José como hijo muy amado. Él, ante todo, experimentó el amor de Dios. El martes, con un servidor, tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca del amor que nos deja Jesús y que es la fuente de una verdadera ternura, y cómo el Señor San José nos revela que la parte más delicada, la parte más hermosa de un padre, de un papá, es precisamente manifestar su ternura, manifestar su amor, decirle a sus seres queridos, te amo. La tercera noche se nos habló acerca de la obediencia a Dios y la responsabilidad de escuchar a Dios, hacerle caso a nuestro Dios y poner en práctica lo que Él nos dice. Y el modelo, pues, es precisamente el Señor San José, que no solamente escucha la voz de Dios, la exhortación de Dios, el mandato de Dios, sino que despertando de su revelación, inmediatamente con responsabilidad pone en práctica lo que se le había pedido. Así José es el modelo de un papá obediente a Dios, un modelo de papá responsable ante Dios de lo que se le había encomendado. Esto estuvo a cargo del padre Martín. El cuarto día se habló acerca de la aceptación de la voluntad de Dios y de la acogida de las personas que se acercan a nosotros. El ejemplo de nuevo es el Señor San José, que acoge a la Santísima Virgen María, que acoge al niñito Jesús como hijo suyo, y cómo pues en él tenemos ese ejemplo de lo que es ser también un padre que sabe abrirse a los demás, que sabe aceptar a los demás y relacionarse con los demás. Este tema estuvo a cargo del padre Amílcar Matías. El quinto tema se tituló La valentía creativa del Señor San José, y tuvo a bien hablar acerca de esto nuestro muy querido amigo, el padre Antonio Tamayo. Y también aquí el Señor San José
nos da ejemplo de lo que es ser un papá con ese valor para enfrentar peligros, para enfrentar desafíos, para enfrentar retos. Y cómo él mismo no se limita a ser simplemente una persona copiona, sino que él es creativo, él es ingenioso y él mismo pues se vale de todo aquello que viene a su mente por inspiración de Dios, pues para ponerlo en práctica. Y hoy la gracia de Dios me concede la oportunidad de hablar de otro de los aspectos de la personalidad del Señor San José, su laboriosidad o su condición de ser un papá obrero, un papá trabajador, un papá diligente. Esto será una de las características del Señor San José que lo convierten en un hombre cuya vida se desarrolla en la sombra. Del Señor San José no tenemos casi nada. Lo poquito que hay acerca de él lo tiene San Mateo, lo tiene San Lucas y ninguno más. Esto que nos regalan estos dos evangelistas también nos regalan las 5 advocaciones que tenemos del Señor San José, que están sumamente limitadas si las comparamos con las advocaciones de nuestra Madre Santísima María, que son cientos de vocaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, María Auxiliadora, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Paz, etcétera, etcétera. Y del pobre Señor San José, apenas tenemos San José dormido, San José papá adoptivo del nacimiento de Jesús, San José de Nazaret, San José custodio, San José obrero. Fuera de estas 5 advocaciones, no conocemos pues otras más, al menos con fundamento bíblico, estas son las que tenemos a mano. Así es que el Señor San José es el modelo de cómo debe vivir un padre de familia. Él como papá, gran parte de su vida permaneció en las sombras, en la oscuridad. Es más, ni sabemos cómo murió, ni sabemos qué pensamientos tuvo, porque en la Sagrada Escritura, cuando menos de la Santísima Virgen, tenemos un mandamiento: hagan lo que mi hijo les diga. Pero del Señor San José no tenemos ni siquiera una sola palabra salida de sus labios. Así es que el Señor San José verdaderamente es digno de admirar, porque él sí vivió verdaderamente con humildad su condición de persona anónima, de persona que hace las cosas sin presumir, sin aparentar, sin darlo a conocer con bombo y platillo, reventando voladores por aquí, reventando petardos por allá, para anunciar como gallina clueca que había hecho una buena obra. Pues no, el Señor San José, con toda discreción, con toda humildad, él vivió su vida de esposo y de padre adoptivo. Así es que un aspecto que caracteriza al Señor San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica del Papa León XIII es su condición de trabajador. Sobre este aspecto, el Papa León XIII habló en lo que fue la primera encíclica social sobre el trabajo, Rerum Novarum, y que esto marcó pues un hito en la historia de nuestra Iglesia Universal, porque fue la primera vez que se tocó este tema del trabajo en la vida de la Iglesia. ¿En qué trabajó el Señor San José? El Señor San José fue un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan como fruto de tu propio trabajo. Pero viendo Jesús a José y comenzando el Señor Jesús desde muy pequeñito a practicar la carpintería, esta actividad es la que irá santificando Jesús
agarrando clavitos, agarrando martillos, agarrando aserrín, madera. Esto que Jesús comienza a hacer al verlo en la persona de su propio padre adoptivo como trabajo ordinario, lo comienza a santificar. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué hizo Jesús desde los 12 años de edad hasta los 30 cuando salió a la luz pública y comenzó a caminar de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando el mensaje de su Padre, anunciando el Evangelio, las buenas noticias? ¿Qué hizo Jesús 18 años, desde los 12 hasta los 30? ¿Qué hizo? Divertirse, ir a Egipto, ir al lejano oriente, ir a la India. ¿Qué hizo Jesús? Simple y sencillamente lo mismo que su papá, es decir, trabajar todos los días en la carpintería. Por eso al Señor Jesús también le decimos Cristo obrero o Cristo el carpintero. Y por eso en los evangelios así lo presentan. Cuando Él dice que es hijo de Dios, y escandalizado sus vecinos, sus primos, sus parientes, sus tíos, dicen, hijo de Dios este. Si lo conocemos desde que era un chiquito y gateaba, ¿cómo nos viene a decir que es hijo de Dios? Si es hijo del carpintero, es hijo de María, sabemos dónde vive. Así es que Jesús desde muy pequeño trabajó con sus propias manitas. Así es que el Señor Jesús vivió 18 años también en las sombras, también en el anonimato, trabajando, santificando el trabajo. Así es que, hermanos, viendo a José, el Señor Jesús santificó todo tipo de trabajo que se realiza según la voluntad de nuestro Dios y la dignidad humana. Así Jesús consagró el trabajo físico, consagró el trabajo mental, el trabajo de los científicos, el trabajo de las ideas, el trabajo de la programación, el trabajo mental. Jesús santificó el trabajo emocional, ese trabajo también que muchas veces pues no tomamos en cuenta y que hoy por hoy lo ejercen los que están dedicados a la medicina de la mente, es decir, los psicólogos, los psiquiatras, etc. E incluso hay hasta grupos de autoayuda donde se aprende a manejar las emociones. Al-Anon, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, etcétera, que ejercen un verdadero trabajo, que ejercen como si fueran profesionistas sin llegar a la categoría de profesionistas, pero que cuyo trabajo de aprender a manejar las emociones es un trabajo. Así es que Jesús consagró también este trabajo, el trabajo doméstico. Ese trabajo tan pisoteado, ese trabajo tan infravalorado, el mismo trabajo doméstico lo santificó nuestro Señor, puesto que Él fue hijo de familia. Y ese trabajo que hasta el día de hoy nadie pues considera trabajo, y esto lo escuchamos frecuentemente cuando llega el esposo después de una larga jornada y le dice a su esposa, viejita, prepárame mi baño. Tú que no has hecho nada durante todo el día, en cambio yo me he roto el lomo en mi trabajo. Que no he hecho nada de esposa. Las que son esposas y se están aquí sentadas, es cierto eso. No hacen ustedes absolutamente nada. Son una bola de flojas. Yo supongo que no. Hace aproximadamente unos 15 años o 20, en los Estados Unidos, se sentó un precedente que ya ha tenido consecuencias en algunos otros países e incluso en México se ha dado un caso de lo que les voy a mencionar. Una esposa, después de, no recuerdo si 20 o 30 años de casada, su esposo le solicitó el divorcio, pues porque había conocido a otra mujer. La esposa se asesoró con un abogado y dijo, ¿puedo pedir indemnización por tantos años de convivencia con mi marido? Y el abogado también, sumamente astuto, le dijo,
pues nunca se ha dado ese caso. Pero vamos a formular el expediente, vamos a formularlo todo. Y entonces se comenzó a hacer el trabajo y he aquí que esta ama de casa logró una indemnización como planchadora, cocinera, educadora de niños, chofer porque los llevaba a la escuela, nana, sirvienta, lavaba el baño, barría la casa y hasta sexo servidora. Es decir, cobró todos los servicios que ella prestó como esposa. Se llevó unos buenitos millones de dólares, porque eran 30 años de servicio. Por cada uno de los servicios que ella prestó como trabajadora doméstica, se le pagó, se le indemnizó de acuerdo a los años. Esto ha tenido repercusión y en algunos otros países del mundo se ha puesto en práctica. Aquí en México hace algunos años también se puso en práctica. Así es que anótenlo, amas de casa, anótenlo. Hoy que los maridos buscan queridas o queridos por allá y las dejan, pues pidan su indemnización. Porque el trabajo doméstico es un verdadero trabajo. No es un pasatiempo nada más. No es estar en la casa echando la hueva, como se dice vulgarmente. No. Así es que es un verdadero trabajo. Está también el trabajo espiritual. El trabajo espiritual que tampoco nadie considera trabajo. En una ocasión, un insigne sacerdote que en paz descanse, el padre José Novelo, se encontraba haciendo su visita al Santísimo, muy piadoso, muy fervoroso. Llega una mujer, una señora, quería platicar con él, y le dice así muy conchuda: oiga, padre, aprovechando que usted está aquí sentado y no está haciendo usted nada, ¿me puede atender? Y el padre, sorprendido, le dice, él tenía una voz muy fuerte, le dice: no estoy haciendo nada, estoy haciendo oración, hija. Y ella se asustó con el tono de voz con el que le respondió el padre, y ella le dice: es usted un grosero. Y él le dijo: no debería estar aquí sentado, ¿qué tipo de sacerdote es? Y entonces le contestó el padre: imagínate, hija, si así ante nuestro Señor te contesto, imagínate si yo no estuviera ante el Santísimo, ¿cómo te hubiera contestado? ¿Verdad? Entonces, el trabajo espiritual no se toma en cuenta. El trabajo espiritual no es trabajo. Pero fíjense bien, voy a hacer una diferencia. El trabajo espiritual, católico, cristiano, el que se realiza en el nombre del verdadero Jesucristo, no es trabajo o no lo consideran trabajo. Les pongo otro ejemplo. Lo que hacemos nosotros, los sacerdotes, rara vez se considera un trabajo. Por ejemplo, en una ocasión fui a bendecir una casa, una residencia con alfombra, clima en toda la residencia, con vehículos de lujo, BMW, etcétera, en la puerta. Me pidieron que yo le echara agua a todos los rinconcitos de la casa, segundo piso, sótano, absolutamente todo. Muy bien, después dicen las personas pues eran funcionarios de una institución de salud, directores de departamentos de muchísima importancia. Entonces termina la ceremonia, no, era hora de la comida, me invitaron a comer 3 panuchitos. Me dice la muchacha: padre, ¿gusta un panuchito más? Y la señora le lanza una mirada de esas fulminantes. La muchacha inclina la cabeza y se acerca a la señora y la señora le dice: no hay más panuchos, lo sabes.
perdón padre, ya terminó, ¿verdad? Y ¡frac! Me quitaron mi plato, se acabó. Yo sí quería otros panuchos, pero no habían. Bueno, entonces terminó todo y pues uno piensa, ¿verdad? Uno no hace las cosas por dinero, pero es tu trabajo. Y Jesús dice, el trabajador tiene derecho a su trabajo. Pues pensé que me iban a dar una buena gratificación. Cuando me dan mi sobre, ya me fui, ya en la tarde abro el sobre, 50 pesitos, ¿verdad? 50 pesitos. Una super residencia, autos deportivos de esos carísimos. Y no pudieron dar más que 50 pesitos. Es lo que merece un trabajador espiritual. Pero hay de trabajadores espirituales a trabajadores espirituales. En otra ocasión, una señora va y me dice, padre, quiero que vaya a bendecir mi casa porque me han hecho un trabajo espiritual de miseria. No puedo levantar cabeza. Mi negocio va mal. No puedo administrar mi dinero. No me queda un solo centavo. Estoy en la calle. Y pues me dijeron que me hicieron un trabajo espiritual malo de Satanás. Pues fui a un consultorio espiritual ahí por San Cristóbal. No les voy a decir la dirección de la calle para que no vayan a ir. Fui a que me hagan un trabajo, fíjense bien el término, fui para que me hagan un trabajo espiritual allá. Y sí, pues me dijeron, te lo vamos a hacer una semana, 5,000 pesos. Cuando nos traigas el dinero, comenzamos el trabajo. Como es espiritual, no lo vas a ver. Pero desde aquí, desde nuestro consultorio, vamos a trabajar tu casa para que quede limpia, para que quede transparente y vamos a sacar todo lo malo. Y entonces la señora, al fin y al cabo, ¿verdad?, angustiada, ahí va, lleva el dinero, los 5,000 pesos, y creen que su casa dejó de estar con ruidos, malos olores y cosas, etcétera. Pues no. Por eso me fue a ver. Yo fui, no había nada, hice mi pequeño ritual de bendición de casas. Me dijo la señora, muy bien, pasó un mes, y le pregunté qué pasó. Ay, gracias, padre, de veras que nuestro Señor sí actúa. Por poco que le digo, 5,000 pesos. No se lo dije. No se lo dije. Pero esto se los menciono para que tengamos en cuenta que el trabajo doméstico y el trabajo espiritual no están valorados como trabajo, no se les considera como trabajo. Así es que entonces, hoy pidámosle a nuestro Señor que nos conceda valorar verdaderamente los diversos tipos de trabajo. En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y en el que el trabajo cada vez escasea más ante el desempleo, ante el subempleo, ante el pluriempleo para personas que lamentablemente tienen trabajo y buscan más, o no tienen trabajo y no lo encuentran, o sí tienen trabajo pero muy mal pagado. Ante estas situaciones que hoy vivimos, hay que meditar acerca de la importancia del trabajo según nos lo enseña nuestra Santa Iglesia. Hay que comprender que el significado del trabajo da dignidad a cada persona humana y que precisamente el Señor San José es el ejemplo de lo que es un trabajador lleno de la gracia de Dios y cuyo trabajo es fuente de santificación. ¿Cuál es el sentido teológico del trabajo? Es decir, el trabajo mismo tiene un significado bíblico, tiene un significado espiritual, tiene un significado doctrinal, teológico. ¿Y cuál es este significado doctrinal o teológico?
que todo trabajo ejecutado por uno de nosotros se convierte en participación en la misma obra de salvación de nuestro Dios. Así es que, hermanos, cuando nosotros estamos realizando nuestro trabajo, estamos participando de la obra de salvación de nuestro Dios. Cuando el albañil está escarbando sus huecos, preparando su mezcla, preparando el material para construir una casa, levantar una casa, está glorificando a Dios, aun cuando él no lo sepa. Está contribuyendo con su obra a la obra de nuestra propia salvación. Cuando la ama de casa, oyendo candela con su escoba, está cantando, bailando y está allá barriendo, limpiando la casa, lavando los platos, etcétera, está contribuyendo a la obra de Dios que nos dijo: esto es suyo, domínenlo, esto es suyo, ordénenlo. Así es que todo trabajo contribuye a la obra de la salvación. Al mismo tiempo, el trabajo se convierte en ocasión de realización no solo para nosotros mismos, sino también para la edificación de nuestra propia casa. Porque muchas veces los hijos, al mirar con qué amor, con qué devoción realizan su trabajo los papás, ellos mismos van a querer imitar, emular a sus padres. Papá, quiero ser doctor como tú. Papá, quiero ser albañil como tú. Papá, quiero ser chofer como tú. Es decir, cuando uno desempeña su trabajo con mucha entrega, con mucho amor, y se realiza y está uno a gusto con el trabajo que está haciendo, lógicamente despierta esa atracción para continuar la tradición laboral. Claro, si tú desempeñas tu trabajo neurótico, desempeñas tu trabajo con palabrotas, desempeñas tu trabajo sin ganas, desempeñas tu trabajo con la dinámica mexicana, ahí se va, total, ni es para mí, ni yo lo voy a gozar. ¿Para qué hago esa silla hermosa si ni yo voy a sentar mi trasero allá? Así es que salga como salga, etcétera. Así es que, hermanos, cuando hacemos nuestro trabajo verdaderamente con entrega, ese trabajo nos dignifica a la familia y también es semillero de una perpetuación de esas labores. Así es que este es otro dato teológico del trabajo. Eleva nuestra dignidad, manifiesta nuestra propia dignidad humana. Otro dato pues muy importante es que todo trabajo que se realiza con entrega nos regala tres cositas. Primero, nos permite vivir creativamente. Nadie trabaja gratis. Trabajamos precisamente para subsistir. Trabajamos para poner en práctica nuestro ingenio, nuestra creatividad, pero también esperamos obtener los recursos necesarios tanto para nuestra subsistencia como para la subsistencia de nuestra propia familia. Así es que el trabajo nos permite vivir creativamente, de acuerdo al salario, de acuerdo a los bienes que uno va obteniendo como consecuencia de su propio trabajo. Así es como uno pues va a vivir. Si tienes más ingresos económicos, tu nivel de vida será pues cada día un poquito mejor. Pero si eres de los que pertenecen al subempleo o eres de los que pertenecen al desempleo, es obvio que no vas a vivir de una manera digna ni mucho menos creativa. Y si en cambio vas a estar enamorando y vas a sentir la tentación de cometer pues algún acto vandálico, algún acto de delincuencia social. Así es que el primer regalo que nos hace trabajar es que nos permite vivir creativamente. El segundo regalo es que nos permite colaborar con la obra de Dios. Jesús, nuestro Padre Dios, nos dijo y luego Jesús lo repite: ustedes son imagen y semejanza de nosotros.
¿En qué somos imagen y semejanza de Dios? No solamente en nuestra dignidad humana, en nuestra vida, sino también en la perpetuación de la vida, pero también en el trabajo. Tenemos un Dios que no es un flojo, un Dios que trabajó 6 días y descansó un día. Por lo tanto, tenemos un Dios laborioso, un Dios diligente, un Dios que nos dice, sean como yo. Ustedes son imagen y semejanza de mí, sean como yo. No sean flojos, no sean zánganos, no sean sanguijuelas, sean como yo. Es decir, trabajadores. El mismo San Pablo, de sus citas y frases muy elegantes y desde luego muy apropiadas para esta noche, él mismo dirá, el que no trabaja, que no coma. Así es que ese tu hijo de 30 años que está en tu casa es un zángano y todos los días te dice, mamita, ¿me das mi lechita? Y no sale a trabajar. El que no trabaja, que no coma. Así es que hay muchos jóvenes que en la actualidad no quieren trabajar, siguen siendo mantenidos de mamá, porque hasta eso ni papá tienen. Entonces, mamá es la pobre que vendiendo panuchos, vendiendo salbutes, vendiendo tamales, logra sacar adelante a su familia. Entonces, ese es el segundo regalo. El trabajo nos dignifica, el trabajo nos hace colaboradores con la obra de Dios, nos hace imagen y semejanza de nuestro Dios. Tercero, este mismo trabajo nos hace ser como Jesucristo, que se pasó 18 años, desde los 12 años hasta los 30, laborando en el anonimato, en las sombras, en la oscuridad, sin que nadie supiera nada, allí en el taller artesanal de su papá adoptivo, el señor San José. Y el mismo señor San José, pues es el ejemplo de esta condición de trabajar enseñándole al mismísimo Hijo de Dios a laborar con sus propias manos. Así es que, ¿cuál es el sentido teológico del trabajo que nos hace imagen y semejanza de Dios? Que nos hace colaboradores con Dios en su obra de la creación, que nos permite construir el reino de Dios y colaborar en el reino de Dios aquí mismo en la tierra. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad del trabajo? La finalidad del trabajo es dar gloria a nuestro Dios. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Dios. Y que todo lo que hagamos se lo ofrezcamos a nuestro Dios. Y que en todo trabajo que realicemos, busquemos agradar a Dios y que le guste a Dios nuestro trabajo. No que le guste al jefe, no que le guste al patrón, no que le guste a la señora, que le guste a Dios. Que lo que yo estoy haciendo, cualquier trabajo que sea, que de verdad sea agradable a nuestro Dios. En ese sentido, recuerden cómo un día una persona se acerca y le pregunta a un albañil, ¿qué haces? No, ¿ves? Estoy escarbando, voy a hacer el cimiento de una casa. Se acercó a otro y le dice, ¿qué haces? Voy a construir una residencia. Se acerca a otro y le dice, oye, ¿y tú qué haces? Voy a construir la casa de Dios. Aquí se va a levantar una iglesia, una parroquia. ¡Qué dicha! ¿Cuál de los tres se notó con más entrega, con más fervor? ¿Quién de los tres estaba haciendo su trabajo con verdadera santidad? ¿El primero? ¿El segundo? ¿O el tercero? Claro, cuando tú te das cuenta de lo que estás haciendo es para la gloria de Dios y te gusta el trabajo que estás haciendo, lógicamente estás dando gloria a Dios. Hay un santo que con el solo hecho de haber trabajado en el campo y que le encantaba su trabajo y fascinado con su trabajo, rezaba ahí mismo en el campo todos los días y alcanzó la gracia de la santidad y es famosísimo. ¿Quién es? A ver. ¿Ah?
San Isidro Labrador, exactamente, santo patrono de España. Así es que esto es lo que nosotros tenemos que ver, que la finalidad de nuestro trabajo tiene que ser para la gloria de nuestro Dios. Tiene que ser también para nuestro propio gozo, para que se convierta en ofrenda para el Señor, que le agrade, que le guste a nuestro Señor. Así es que cuando trabajamos nosotros con humildad, con obediencia, entregando a Dios y buscando que nuestro trabajo sea de Dios y para su agrado, nos convertimos en otros Cristos que estamos ofreciendo nuestro trabajo como una cruz de salvación. Porque el mismo trabajo es, si lo hacemos según la voluntad de Dios y buscando la gloria de Dios, en nuestro mismo trabajo nos santificamos. En ese sentido, lo que dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica acerca de la santidad, que es fácil ser santo solamente haciendo lo ordinario de una manera extraordinaria. Con solo hacer lo que hacemos diariamente, podemos nosotros alcanzar la gracia de la santidad. Y en ese sentido, todo trabajo que hacemos según el modelo San José, según el mismo Jesús y según la voluntad de nuestro Padre Dios, es un trabajo que nos santifica, es un trabajo que nos llena de gracia. Claro que a veces no entendemos muy bien eso de tener un trabajo que nos ayude a alcanzar la santidad. Me acuerdo hace ya muchos años cuando el padre Lázaro Pérez Jiménez, que en paz descanse, fue a dar clases a la Universidad Pontificia, todavía no era obispo, me pidieron que lo supla como administrador parroquial aquí en su parroquia Cristo Obrero. Entonces un día antes del 12 de diciembre, fueron unas personas a pedirme que vaya a bendecir su centro de trabajo. Y pues cuando escuché que es un centro de trabajo y todo, y como se acercaba el día de la Virgen de Guadalupe, y me dijeron que le construyeron su capillita a la Virgen de Guadalupe para que les fuera bien en el trabajo y pues tuvieran muchos clientes en el trabajo, entonces acepté. Pero esa noche le dije a las colaboradores de la Santa Iglesia, les digo, mañana tengo una bendición de casa o un local, ¿me quieren acompañar? ¿Dónde es, padre? Y se los dije. Y veo las caras de estupefacción y sorpresa. Me dicen, padre, ¿va a ir hasta bendecir esos cuartos? No sé si son cuartos, me dijeron que es un local. Sí, padre, pero ¿sabe usted quiénes trabajan allá? ¿Y qué es lo que se hace allá? Pues no. Padre, son prostitutas. Ese es un prostíbulo. Sí, ya vimos. En la puerta pusieron su altar a la Virgen de Guadalupe, hicieron una capillita. ¿Va usted a bendecir esa imagen de la Virgen para que la Virgen les lleve clientes? Pues no fui. Claro, o sea, hay trabajos, pues sí, que no son contrarios a la voluntad de Dios. Hay trabajos en donde no podemos nosotros decirle a nuestro Señor, Señor, bendíceme para que yo pueda matar a este hombre. Pues que no sufra mucho, ¿verdad? Es decir, hay trabajos que lógicamente no son del agrado de nuestro Señor. Bueno, entonces, hoy, al estar pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude a valorar nuestro propio trabajo y a verlo como fuente de santidad y de gracia, como lo vivió el Señor San José, también vamos a meditar cómo el trabajo nos debe llevar a la oración y cómo la oración nos debe llevar a mejorar nuestro propio trabajo. La oración es uno de los grandes bienes que hemos olvidado. Nos hemos olvidado de orar. Y este mal tiene mucho que ver con la llamada febrilidad por el trabajo, o es decir, por la obsesión por el trabajo. Porque sabemos que la situación es difícil, sabemos que si tenemos un trabajo tenemos que rendir, tenemos que ser productivos,
que si tenemos un trabajo tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, pero al dar lo mejor de nosotros mismos descuidamos a nuestra familia e incluso descuidamos hasta nuestra propia salud y terminamos enfermos. Y como dice por allá un meme del Facebook, lo que lograste reunir o ahorrar en tu trabajo solo te va a servir después para pagar tus cuantiosas sumas económicas de tu ingreso al hospital, tus operaciones, tu cuarto en el hospital, en la clínica, etc. Así es que, hermanos, hay que valorar nuestro trabajo y no olvidar la dignidad del trabajo humano. El trabajo tiene que darnos también espacio para hacer oración. En este sentido, el mismo Jesús nos da ejemplo. Cuando él más trabajo tenía, ¿qué hacía nuestro Señor? Se volvía neurótico. Le decía, lárgate, no te soporto, estoy muy cansado, estoy muy tenso. No, ¿qué hacía nuestro Señor? Simple y sencillamente, él les decía, un momento voy a orar un rato con mi Padre. Y cuando más trabajo tenía, es cuando él buscaba los espacios de oración, los espacios de descanso, los espacios para estar con su Padre. Y cuando regresaba con nuevos bríos, con nuevas esperanzas, con nueva fortaleza. Regresaba radiante de paz, radiante de felicidad. Bueno, pues a eso nos invita unir nuestro trabajo con la oración. Así es que la oración es también un secreto para vivir una vida laboral gozosa. Como decía un gran santo, San Benito de Nurcia, en nuestra Iglesia Universal, orat et laborat, es decir, ora y trabaja y ora. Que nuestro trabajo nos lleve a la oración y que nuestra oración nos lleve a un mayor rendimiento y eficacia en nuestro propio trabajo. Experiméntenlo, hermanos. Si alguna vez después de estar trabajando muy duro se sienten agotados, fatigados, hagan un rato de oración, 5, 10, 15 minutos. Y luego cuando se retiren de la presencia del Señor, cuánta fuerza, cuánta paz y cuánta creatividad van a experimentar. Y su trabajo será todavía mucho más eficaz. Así es que vamos a pedirle a nuestro Señor que nos conceda, pues, buscar esos momentos de oración, esos momentos de paz en las ocupaciones de nuestro trabajo. Que nunca el trabajo se nos convierta en un patrón opresivo, opresor, que nos corte la yugular, quitándonos poco a poco la vida. Recordemos el yugo del faraón que le impuso al pueblo de Israel, cómo los explotaron, cómo los asesinaron, cómo los obligaron a hacer trabajos que iban más allá de sus propias fuerzas. Así es que tenemos experiencias en la historia de nuestra salvación de cómo el trabajo se vuelve en contra de la persona humana cuando el trabajo no se humaniza, cuando el trabajo no se espiritualiza, cuando el trabajo no se diviniza, porque trabajar es divino, trabajar es de nuestro Dios y nos hace su imagen y semejanza. Así es que, hermanos, en esta noche en la que estamos pidiéndole a San José obrero, que así como él trabajó y su propio trabajo lo dignificó todavía mucho más como persona, y como su propio trabajo lo santificó, y como su propio trabajo lo dejó en herencia al mismísimo Hijo de nuestro Dios, Jesucristo, y como su propio trabajo lo llenó de gracia, lo llenó de bendiciones, que así también el trabajo que cada uno de nosotros desempeña también sea fuente de gracia, también sea fuente de santidad, también sea fuente de bendiciones para cada uno de nosotros. Esto es lo que le pedimos al Señor. Y esta noche, pues aquí muy amablemente y
acertadamente, el padre pues Álvaro nos invitó para que trajéramos nuestra imagen del santo patrono de la capillita de ahí de la colonia Zámbula, erigida en honor a San José Obrero. Y hace poquito, unos 2 meses, logramos adquirir esta imagen que tenemos aquí delante de nosotros, imagen en honor a San José Obrero. Y pues el padre me dijo, pues ya que te tocó el tema de San José Obrero, y ya que vas a hablar de él, y ya que estás allá, y ya que tienes imagen nueva, tráela. Y aquí está. Y aquí está esta imagen. Y aquí está esta imagen que en realidad es una de las pocas imágenes del Señor San José que tenemos aquí en la arquidiócesis. Hay una más antigua, hay una que es de madera en la parroquia